Pruebas de que los obispos y sacerdotes ilícitos no pueden funcionar. San Cipriano. El que abandona la Iglesia creerá en vano que está en la Iglesia, Amantissimus, Papa Pío IX, párrafo 3. San Cipriano. Adherirse a un falso obispo de Roma es estar fuera de comunión con la Iglesia. En consecuencia, así como en el ejercicio de su autoridad episcopal los obispos deben estar unidos a la sede apostólica, los miembros del clero y los laicos deben vivir en estrecha unión con sus obispos. San Cipriano, Epístola Alxvi, 6. Tales personas ciertamente podrían ser admitidas a la penitencia, pero deberían ser excluidas para siempre de todas las órdenes del clero y de todos los honores sacerdotales. San Agustín, De Fide et Symbolo, 21. Creemos también en la Santa Iglesia, seguramente la Iglesia Católica. Porque los herejes y cismáticos llaman a sus asambleas iglesias. Pero los herejes, dado que tienen ideas falsas de Dios, violan la fe misma, mientras que los cismáticos, aunque creen lo que hacemos, por sus divisiones inicuas se han separado de la caridad fraterna. Los herejes, entonces, no pertenecen a la Iglesia Católica, porque ama a Dios, tampoco los cismáticos, porque la Iglesia ama a su prójimo. Concilio de Calcedonia. Canon 6. Nadie debe ser promovido al sacerdocio o diaconado ni a ninguna otra orden eclesiástica, a menos que el que se promueva esté especialmente afiliado a una iglesia, ciudad, aldea, martirio o monasterio. Con respecto a los que han sido ordenados absolutamente, el Santo Concilio decidió que tal ordenación es inválida y que no pueden funcionar en ninguna parte para la desgracia de quien los ordenó. Comentario a los decretos disciplinarios de los consejos generales, el Consejo declaró inválidas las ordenaciones absolutas, es decir, sine título. Aunque usó la palabra nulo, es muy probable que tuviera en mente nulo de efecto por suspensión permanente, pg 96. Bermansi, 7, 901, 945. Concilio de Nicea. Canon 10. Los lapsi que han sido ordenados por ignorancia o a pesar del conocimiento de quienes los ordenaron, no son una excepción a la ley de la Iglesia, y serán excluidos tan pronto como se conozca su irregularidad. Canon 11. Respecto a los que durante la tiranía de Licinio apostataron sin coacción ni confiscación de bienes ni peligros ni ninguna otra presión, el concilio ha decidido tratarlos con amabilidad, aunque se hayan mostrado indignos de ello. Aquellos, por tanto, que estén verdaderamente arrepentidos y fueron creyentes antes de su caída, cumplirán 3 años de penitencia entre los audientes y 7 años entre los substrati, durante 2 años más participarán con el pueblo en las oraciones, pero sin ofrecer el sacrificio ellos mismos. Santo Tomás de Aquino. Los cismáticos, por supuesto, no pierden el poder del orden, sus sacerdotes pueden decir misa, sus obispos confirman y ordenan. Pero pierden toda jurisdicción, por lo que no pueden absolver, excomulgar, conceder indulgencias ni nada por el estilo, y si intentan algo por el estilo, el acto es nulo. 22 Q 39-3. Papa Pío V, Caritas. Porque el derecho de ordenar obispos pertenece únicamente a la sede apostólica, como declara el Concilio de Trento, no puede ser asumido por ningún obispo o metropolitano sin obligarnos a declarar cismáticos tanto a los que ordenan como a los que son ordenados, invalidando así sus acciones futuras. Se atrevieron a hacer esto, a pesar de que las 2 primeras de estas iglesias tienen sus propios pastores legítimos y las otras 2 aún no han sido creadas por la autoridad apostólica. Así que hoy el Papa, como un deber de su oficio, nombra obispos para cada una de las iglesias, y ninguna consagración legal puede tener lugar en toda la Iglesia Católica sin la orden de la sede apostólica. Trento, sesión 24, cap 1, de Reformat. Concilio de Trento, sesión 6, canon 5 sobre reforma. A ningún obispo se le permite, so pretexto de privilegio alguno, ejercer las funciones pontificias en la diócesis de otro, excepto con el permiso expreso del ordinario del lugar, y solo para aquellas personas que estén sujetas al mismo ordinario. Si se hace lo contrario, el obispo queda ipso jure suspendido del ejercicio de las funciones pontificias y los así ordenados del ejercicio de sus órdenes. Sesión 14, cánones 2, 3 sobre reforma. A pesar de que no tienen cartas de recomendación de sus obispos o prelados, por lo que sucede muy a menudo que se ordenan personas poco calificadas, no capacitadas e ignorantes, y han sido rechazadas por sus propios obispos por incompetentes e indignos, ni capaces de hacerlo. Realizar los oficios divinos ni administrar correctamente los sacramentos de la Iglesia, ninguno de los obispos, por tanto, que sean llamados titulares, aunque residan o residan en un lugar dentro de ninguna diócesis, aunque esté exento, o en un monasterio de cualquier orden, podrá, en virtud de cualquier privilegio que se les haya concedido por un tiempo, promover a los que se acerquen a ellos, o promover u ordenar a alguna orden sagrada o menor, o incluso la primera tonsura, el tema de otro obispo, incluso con el pretexto de que es su doméstico o compañero de mesa, sin el consentimiento expreso de o con cartas dimisorias del propio obispo de la persona. Quienes actúen en contra de esto quedarán ipso jure suspendidos por un año del ejercicio de las funciones pontificias, y el así promovido quedará igualmente suspendido del ejercicio de las órdenes mientras su propio prelado lo verá conveniente. Sesión 14, canon 3 sobre reforma. Un obispo puede ser suspendido por el tiempo que estime conveniente del ejercicio de las órdenes recibidas, y puede prohibir el ministerio o el ejercicio de las funciones de cualquier orden, y de sus clérigos, especialmente los que están en órdenes sagradas, que hayan sido promovidos por cualquier autoridad sin su examen previo y cartas de encomio,
aunque hayan sido aprobados como competentes por el que los ordenó, pero que él mismo encontrará incapaz de celebrar los oficios divinos o de administrar los sacramentos de la Iglesia. Sesión 22, cap 16 sobre la Reforma. Dado que nadie debe ser ordenado que a juicio del obispo no sea útil o necesario para sus iglesias, el Santo Concilio, siguiendo los pasos del sexto canon del Concilio de Calcedonia, decreta que nadie será ordenado en el futuro. Quien no es asignado a esa iglesia o lugar piadoso por la necesidad de utilidad de la cual es promovido, donde puede cumplir con sus deberes y no vagar sin domicilio fijo. Pero si abandona ese lugar sin consultar al obispo, se le prohibirá el ejercicio de las órdenes sagradas. Además, ningún clérigo extranjero, sin cartas de encomio de su ordinario, puede ser admitido por ningún obispo para celebrar los misterios divinos y administrar los sacramentos. Sesión 23, Canon 8. Si alguien dice que los obispos elegidos por la autoridad del romano pontífice no son verdaderos y legítimos obispos, sino una invención humana, sea anatema, DZ 968. El concilio luego nos remite al capítulo 4, DZ 960. El Santo Sínodo enseña, además, que en la ordenación de obispos, sacerdotes y de otras órdenes, el consentimiento o llamado, o autoridad del pueblo, o de cualquier poder secular o magistrado no se requiere para la validez de la ordenación, sino que decreta que aquellos que son llamados e instituidos solo por el pueblo, o por el poder civil o magistrado y proceden a ejercer estos cargos, y que aquellos que por su propia temeridad toman estos cargos sobre sí mismos, no son ministros de la Iglesia. Pero deben ser considerados como ladrones y salteadores, que no han entrado por la puerta, ver Juan 10, 1. Sesión 23, capítulo 7, sobre reforma. El otorgamiento de las órdenes sagradas se celebrará públicamente, en los tiempos que determine la ley, y en la Iglesia Catedral en presencia de los canónigos de la Iglesia, que serán convocados a tal efecto, pero si se celebra en otro lugar de la diócesis, en presencia del clero local, siempre debe elegirse, en la medida de lo posible, la Iglesia que ostenta el rango más alto. Cada uno será ordenado por su propio obispo. Pero si alguien pidiere ser ascendido por otro, no se le permitirá bajo ninguna condición, ni siquiera en los tiempos señalados, a menos que su probidad y moral sean recomendadas por el testimonio de su ordinario. En caso contrario, el ordenante quedará suspendido del ejercicio de las órdenes recibidas durante el tiempo que su ordinario considere oportuno. Sesión 23, cap 15 sobre la reforma. Aunque los sacerdotes reciben por medio de la ordenación el poder de absolver de los pecados, no obstante, el Santo Concilio decreta que nadie, aunque sea un regular, puede oír las confesiones de los seglares, ni siquiera de los sacerdotes, y que no debe ser considerado calificado para ello, a menos que ostenta un beneficio parroquial o es por los obispos, después de un examen, si lo estiman necesario, o de alguna otra manera, juzgado competente y ha obtenido su aprobación, que se dará gratuitamente, cualquier privilegio y costumbre de cualquier tipo, incluso inmemoriales a pesar de Canon 955.1. Cada uno será ordenado por su propio obispo o con legítimas cartas dimisoriales recibidas de él. Unus quisque proprio episcopo ordineture iuticum legitimis ejusdem litteris dimisoriis. Ver también. Sesión de 36, Canon 5, Sesión 14, Cánones 2,3, Sesión 23, Cánones 3, 8, 10 y Apostólica Esedis del Papa Pío IX, 12 de octubre de 1869. DZ 1087, los ordenados por obispos cismáticos, que de otro modo han sido debidamente ordenados, habiendo sido observada la forma de vida, reciben, en efecto, la ordenación, pero no la jurisdicción. Clemente VIII, 30 de agosto de 1595. San Roberto Belarmino, de Romano Pontifice, Viquei II, capítulo 40. Los santos padres enseñan unánimemente no solo que los herejes están fuera de la Iglesia, sino también que están ipso facto privados de toda jurisdicción y dignidad eclesiástica. San Roberto Belarmino, de Romano Pontifice. San Nicolasi, Epist. Ad Michael, repite y confirma lo mismo. Finalmente, Santo Tomás también enseña, 2.2, Q39, A3, que los cismáticos pierden inmediatamente toda jurisdicción, y que cualquier cosa que intenten hacer sobre la base de cualquier jurisdicción será nula. Quartus Supra, 6 de enero de 1873, Papa Pío IX. 18. Cuando se informó de que las malas doctrinas de una secta que el Papa Pío VII ya había condenado se estaban difundiendo en Oriente, Pío VII se alarmó. Debido a que estaban tratando de suprimir la primacía de la jurisdicción papal, el Papa decidió tomar medidas inmediatas para evitar que sus inútiles ambigüedades y disputas engañaran a los fieles. En consecuencia, ordenó que la antigua fórmula de San Hormisdas, nuestro predecesor, fuera enviada a los patriarcas y obispos orientales. 34. Además, ordenó a cada uno dentro de su jurisdicción que todo clérigo presente o futuro suscribiera la profesión de fe prescrita para los hombres de Oriente por Urbano VIII, a menos que ya lo hubieran hecho. Satis Cognitum, Papa León XIII. Las herejías y los cismas no tienen otro origen que el rechazo de la obediencia al sacerdote de Dios, y que los hombres pierdan de vista el hecho de que hay un solo juez en lugar de Cristo en este mundo, Epist. 12. Ad Cornelium, N5. Nadie, por tanto, si no está en comunión con Pedro puede participar de su autoridad, pues es absurdo imaginar que quien está fuera pueda mandar en la Iglesia.
Por lo cual Optato de Milevis culpó a los donatistas por esta razón, contra que edades, del infierno, leemos que Pedro recibió las llaves salvadoras, es decir, nuestro príncipe, a quien Cristo dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y las puertas del infierno no las conquistarán. ¿De dónde, pues, os esforzáis por obtener las llaves del reino de los cielos, vosotros que lucháis contra la cátedra de Pedro? Adsinarum gentem, Papa Pío XII, fiesta del Santísimo Rosario, 7 de octubre de 1954, párrafo 12, en virtud de la voluntad de Dios, los fieles se dividen en dos clases, el clero y los laicos. En virtud de una misma voluntad se establece la doble jerarquía sagrada, a saber, de órdenes y jurisdicción. Además, como también ha sido establecido divinamente, el poder de las órdenes, a través del cual la jerarquía eclesiástica está compuesta por obispos, sacerdotes y ministros, proviene de recibir el sacramento del orden sagrado. Pero el poder de jurisdicción, que se confiere directamente al sumo pontífice por los derechos divinos, fluye a los obispos por el mismo derecho, pero solo a través de los sucesores de San Pedro, a quienes no solo los fieles simples, sino también todos los obispos deben estar constantemente sujetos, y a quienes deben estar ligados por la obediencia con el vínculo de la unidad. Ad Apostolorum Principis, Papa Pío XII. 38. Pues se ha establecido clara y expresamente en los cánones que corresponde a la única sede apostólica juzgar si una persona es apta para la dignidad y la carga del episcopado, 11, y que la total libertad en el nombramiento de los obispos es el derecho del romano pontífice. 12, pero sí, como ocurre en ocasiones, a algunas personas o grupos se les permite participar en la selección de un candidato episcopal, solo es lícito si la sede apostólica lo ha permitido expresamente y en cada caso particular para personas claramente definidas. O grupos, las condiciones y circunstancias se determinan muy claramente. 39. Concedida esta excepción, se deduce que los obispos que no han sido nombrados ni confirmados por la sede apostólica, pero que, por el contrario, han sido elegidos y consagrados desafiando sus órdenes expresas, no gozan de facultades de enseñanza ni de jurisdicción. Desde la jurisdicción pasa a los obispos solo a través del romano pontífice, como advertimos en la encíclica Mystici Corporis con las siguientes palabras. En lo que respecta a su propia diócesis, cada obispo alimenta el rebaño que se le ha confiado como verdadero pastor y lo gobierna en el nombre de Cristo. Sin embargo, en el ejercicio de este cargo no son del todo independientes, sino que están subordinados a la autoridad legítima del romano pontífice, aunque gozan de la competencia ordinaria de jurisdicción que reciben directamente del mismo sumo pontífice. 13. 40. Y cuando más tarde os dirigimos la carta Adsinarum Gentem, volvimos a referirnos a esta enseñanza con estas palabras: el poder de jurisdicción que se confiere directamente por derecho divino al sumo pontífice llega a los obispos por ese mismo derecho, pero solo a través del sucesor de Pedro, a quien no solo los fieles sino también todos los obispos deben estar constantemente sujetos y adheridos tanto por la reverencia de la obediencia como por el vínculo de la unidad. 14. 41. Los actos que requieren la potestad de las órdenes sagradas y que son realizados por eclesiásticos de este tipo, si bien son válidos mientras la consagración conferida fuere válida, son gravemente ilícitos, es decir, criminales y sacrílegos. 42. A tal conducta se aplican oportunamente las palabras de advertencia del Divino Maestro: el que no entra por la puerta al redil, sino que sube por otro camino, es ladrón y salteador. 15. Las ovejas conocen verdaderamente la voz del verdadero pastor. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. 16. 43. Sabemos que quienes menosprecian la obediencia para justificarse frente a las funciones que han asumido injustamente, defienden su posición recordando un uso que prevaleció en épocas pasadas. Sin embargo, todos ven que toda disciplina eclesiástica es derrocada si de alguna manera es lícito que uno restablezca arreglos que ya no son válidos porque la autoridad suprema de la Iglesia decretó hace mucho tiempo lo contrario. En ningún sentido excusan su forma de actuar apelando a otra costumbre, y demuestran indiscutiblemente que siguen deliberadamente esta línea para escapar de la disciplina que ahora impera y a la que deberían estar obedeciendo. 44. Nos referimos a esa disciplina que se ha establecido no solo para China y las regiones recientemente iluminadas por la luz del Evangelio, sino para toda la Iglesia, disciplina que toma su sanción de ese poder universal y supremo de cuidar, gobernar, y gobierno que nuestro Señor concedió a los sucesores en el oficio de San Pedro Apóstol. 45. Bien conocidos son los términos de la solemne definición del Concilio Vaticano, basándonos en el testimonio abierto de las Escrituras y cumpliendo los sabios y claros decretos de nuestros predecesores, los romanos pontífices y los concilios generales, renovamos la definición del Concilio Ecuménico de Florencia, en virtud del cual todos los fieles deben creer que la Santa Sede Apostólica y el Romano Pontífice tienen la primacía sobre todo el mundo, y el Romano Pontífice mismo es el sucesor del Beato Pedro y sigue siendo el verdadero vicario de Cristo y cabeza de toda la Iglesia, el Padre y Maestro de todos los cristianos, y para él es el bendito Pedro. Nuestro Señor Jesucristo entregó todo el poder de cuidar, gobernar y gobernar la Iglesia universal. 16. 46. Enseñamos. Declaramos que la Iglesia romana por la providencia de Dios tiene la primacía del poder ordinario sobre todos los demás, y que este poder de jurisdicción del romano pontífice, que es verdaderamente episcopal, es inmediato. Con respecto a ella, los pastores y fieles de cualquier rito y dignidad,
tanto individual como colectivamente, están sujetos al deber de subordinación jerárquica y de verdadera obediencia, no solo en los asuntos que pertenecen a la fe y la moral, sino también en los que conciernen a la disciplina. Y el gobierno de la Iglesia se extendió por todo el mundo, de tal manera que una vez preservada la unidad de comunión y la profesión de la misma fe con el romano pontífice, hay un solo rebaño de la Iglesia de Cristo bajo un supremo pastor. Esta es la enseñanza de la verdad católica de la que nadie puede apartarse sin perder la fe y la salvación. 17. 47. De lo que hemos dicho se desprende que ninguna autoridad, salvo la propia del pastor supremo, puede invalidar el nombramiento canónico otorgado a cualquier obispo, que ninguna persona o grupo, ya sean sacerdotes o laicos, puede reclamar el derecho de nombrar obispos, que nadie puede conferir legítimamente la consagración episcopal si no ha recibido el mandato de la sede apostólica. 18. 48. En consecuencia, si esta consagración se hace contraria a todos los derechos y leyes, y con este delito se ataca gravemente la unidad de la Iglesia, se ha establecido una excomunión reservada especialísimo modo a la sede apostólica en la que incurre automáticamente el consagrador y por quien haya recibido la consagración conferida irresponsablemente. 19. 10. AS 4, 1912, 658. 11. Canon 331, SICC. 3. 12. Canon 329, SICC. 2. 13. Encíclica Mystici Corporis, 29 de junio de 1943, AS 35. 1943, 211 a 212. 14. Epístola encíclica Ad Sinarum Gentem, 7 de octubre de 1954, AS 47, 1955, 9. 15. Juan 10, 1. 16. Juan 10, 4 a 5. 17. Concilio Vaticano, sesión 4, cap 3, col. Lag, VLL, página 484. 18. Canon 953. 19. Decreto de la Sagrada Congregación del Santo Oficio, 9 de abril de 1951, AAS. 43, 1951, páginas 217-18. Canon 2374. Un hombre que se presenta maliciosamente para la ordenación sin letras dimisoriales o con letras falsificadas, o antes de haber alcanzado la edad canónica, o para la ordenación per saltem, es automáticamente suspendido de la orden recibida ilegalmente. Quis in elipteris vel cum falsis dimisoriis, vel ante canonicam aetatem, vel per saltum ad ordines malitiose accesserit, est ipso facto a recto ordine suspense.